Un saludo muy afectuoso y la más sincera gratitud por esta oportunidad de compartir este tiempo. Vamos a estar viendo algunas cualidades del carácter de un líder. Y con la que empezamos el día de hoy es precisamente con la cualidad de tener disciplina. Dios usa a personas que van desarrollando y van creciendo en la disciplina. ¿A qué nos referimos con disciplina? Bueno, pues es la forma de trabajar de manera ordenada, de manera sistemática, de manera persistente, donde precisamente porque hay un orden podemos ir logrando algunos objetivos, algunas metas. La disciplina tiene que ver con esa raíz de la palabra que también implica la enseñanza y también implica que se refiere a lo que hacían algunas personas para guiar a los niños. Es decir, la disciplina tiene que ver con un proceso donde nos dejamos guiar por alguien, donde hay una mentoría. La disciplina evidentemente tiene que ver con discipulado. Disciplina tiene que ver con ese proceso de convertirnos nosotros en mejores discípulos de Jesucristo en este ambiente. Pero me encanta una descripción de lo que es la disciplina. Me parece muy ilustrativa de parte de John Maxwell. Dice, la disciplina es hacer lo que usted realmente no quiere hacer, de manera que usted pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Lo repito, esta descripción de lo que es la disciplina, que me parece muy ilustrativa y va con toda la intención de lo que vamos a estar considerando ahorita. La disciplina es hacer lo que usted realmente no quiere hacer, de manera que usted pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Creo que ahorita lo vamos a ir entendiendo, pero esa es la esencia de la disciplina, hacer las cosas con gusto, a pesar de que no nos nazca en el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que es la forma de lograr algunos objetivos. Durante este tiempo vamos a estar compartiendo fundamentalmente tres cosas: las bendiciones de lo que es crecer en esa disciplina, para efectos de un contraste, lo que es una persona que no tiene disciplina. Y quizá la parte más importante es responder la pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos para ir desarrollando esa disciplina? El primer punto es las bendiciones de una disciplina en nuestras vidas. Le quiero compartir rápidamente 6 cosas, 6 pensamientos, 6 cosas que abren nuestra perspectiva para apreciar, para valorar lo que es la disciplina. Número 1, desarrolla nuestra capacidad de dominio propio. 1 Corintios 10:23 menciona: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. De alguna manera nos está ampliando que la disciplina abarca muchas áreas. En este caso estamos hablando de la disciplina en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Una persona que desea servir a Dios va tomando la disciplina de no hacer las cosas bien porque es lo correcto o deja de hacer las cosas porque es lo incorrecto. No, estamos en otro nivel. Estamos disciplinados a hacer las cosas que enriquecen, que edifican, que contribuyen a cumplir con los propósitos de Dios. Y en ese sentido, quiero reafirmar que solo las personas disciplinadas son verdaderamente libres. Solo las personas que están con una determinación de hacer lo que edifica son verdaderamente libres. Quienes no, lamentablemente, van a experimentar mucha esclavitud en muchas áreas de su vida, muchos cambios de humor, muchas decisiones que están tomadas en base a nuestros deseos egoístas, y eso va limitando nuestra vida. Número 2, otra bendición de la disciplina es que aprendemos a expresar las emociones de manera apropiada. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo. Es muy clara la enseñanza. ¿Cuál es la idea? Tenemos que ser disciplinados en nuestro comportamiento, pero también disciplinados en nuestras emociones. Es más importante la inteligencia emocional que todo el coeficiente intelectual. Créanlo, realmente es muy importante y muy determinante. Nos hace lograr los propósitos de Dios cuando nuestras emociones están sujetas, están dirigidas por el Espíritu Santo. Número 3, desarrollamos todo nuestro potencial. En Mateo capítulo 25, versículo 20 dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y realmente creo que la mayoría conocen toda esta enseñanza de la parábola.
¿Por qué hay personas con iguales circunstancias, con capacidades o talentos muy similares, y por qué algunos destacan, logran propósitos y otros se quedan a medias, otros no logran nada? Bueno, aquí la parábola nos ilustra muchas cosas, pero es fundamental. Lo que causa la diferencia tiene que ver con la disciplina. Un siervo de Dios, un cantante hace muchos años, Marcos Witt, compartía, cuando apenas empezaba, y también compartía no solamente en conciertos, sino en algunos ambientes de congresos, de campamentos, y motivaba a la gente, a los jóvenes especialmente, a dar lo mejor. Se acerca uno de ellos, es una de las cosas que platica, dice, ore por mí para que yo tenga la misma unción que usted tiene para tocar el piano. Y en su carácter muy bromista, le dice, no, ¿qué te pasa? Realmente a mí me costó muchísimo trabajo, mi mamá no me dejaba salir a jugar con los demás, me tenía disciplinado y pegado al piano, y tú quieres que con una oración realmente tener la capacidad de tocar el piano de una manera, cuando a mí me costó un proceso de años. Era una broma, pero ilustra perfectamente. Realmente desarrollamos todo nuestro potencial cuando estamos siendo disciplinados en todas las áreas de nuestra vida. Algo que quiero puntualizar, que grábenlo por ahí. El trabajo difícil es la acumulación de cosas fáciles que dejamos de hacer en el momento oportuno. Ahí va, nuevamente. El trabajo difícil simplemente es que se nos está juntando pequeñas cosas que no eran tan difíciles, pero que las pospusimos por falta de disciplina. No las hicimos, no fuimos disciplinados. Las cosas complicadas que realmente estamos enfrentando es la consecuencia de no haber sido disciplinados en las cosas fáciles en el momento oportuno. Una cuarta bendición para valorar y para apreciar lo que es la disciplina. Desarrollamos un sentido de orden en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40 menciona, pero que todo se haga decentemente y con orden. Es muy frecuente, es muy común que llegan algunos estudiantes, quizá algunos se les nota mucho en el nivel de preparatoria y otros en la universidad. Y realmente algunos se distinguen, van teniendo un mejor aprovechamiento que otros. Y bueno, no es nada secreto el hecho de que la diferencia que podemos apreciar en esos que se van destacando y tienen mejor aprovechamiento, entre comillas, es que tuvieron papás malos. Tuvieron papás que les pusieron límites, tuvieron papás que estuvieron encima de ellos, tuvieron papás que los disciplinaron, tuvieron papás que no los dejaban hacer otras cosas si primero no cumplían con sus responsabilidades que tenían cuando eran niños. Cuando eran pequeños, cuando eran niños, cuando estaban en primaria, se acostumbraron a tener hábitos importantes. Eso marcó la diferencia, nos ayuda mucho. Una quinta cosa que les quiero mencionar es que también nos ayuda a tener una autoestima saludable. Romanos 12:3 menciona, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vivir una vida disciplinada genera confianza en nosotros mismos y nos permite valorarnos más como todo el tesoro que Dios nos ha dado. Y una sexta cosa que te menciono, como una bendición de la disciplina, tiene que ver con el hecho de que logramos el éxito que Dios ha planeado para nosotros cuando somos disciplinados. Logramos el éxito. Todos los siervos de Dios destacados en la Escritura, hay uno que destaca mucho, es Daniel. Otro que hoy quiero tomar como ejemplo bíblico es la vida de José. José fue muy destacado, dice Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y la mayoría tiene que recordar que, llegó a ser la persona de mayor influencia en todo el país más poderoso en aquel tiempo, en Egipto. Tenía una influencia tremenda sobre el mismísimo Faraón. ¿Por qué? ¿Qué fue clave? Evidentemente era una persona disciplinada, aunque no era una persona perfecta, porque no existen personas perfectas,
Pero después de toda esa experiencia que implica lo que primero narra la Escritura, que sus hermanos lo quieren matar, que sus hermanos lo quieren vender, y finalmente llega en calidad de esclavo a Egipto, realmente viéndolo panorámicamente, apreciamos de una manera muy nítida lo que es una persona extraordinariamente disciplinada. Número uno, al cumplir con sus responsabilidades, llega a Egipto, llega con Potifar, llega en calidad de esclavo y termina ese tiempo, en muy corto tiempo, termina como el responsable de toda la actividad en la casa de Potifar, le tenía toda la confianza. Fue disciplinado para honrar a Dios. Cuando se ve sujeto a una tentación muy extrema, la esposa de Potifar quería tener algo que ver con él, la motivación por el cual él huyó y fue el más excelente de los cobardes, su motivación era no ofender a Dios. Obviamente le tenía mucho respeto a Potifar, pero la motivación más íntima, más profunda, era no hacer algo que le fuera a causar una tristeza a Dios. Eso es disciplina en su relación con Dios. Tenía disciplina al respetar a sus superiores, como respetó de una manera extraordinaria a Potifar. Tenía disciplina para que sus emociones no estuvieran fuera de control. En la cárcel, después de una situación que para nosotros sería tremendamente dramática y nos pondría algunos a llorar, él se mantiene sereno, se mantiene contento, se mantiene siendo de bendición, da testimonio de la grandeza de Dios y por eso llega a ser todo un líder de influencia en la cárcel. Tenía disciplina en sus emociones, tenía disciplina para esperar los tiempos de Dios. Pasaron años después de que él recibe ese sueño. Pasaron muchísimas dificultades, pero tenía la disciplina de no rendirse, de perseverar, de seguir adelante y vio los sueños de Dios cumplidos en su vida. Destaco eso, aprécielo. Tú y yo tenemos que ser disciplinados. Hay muchos resultados positivos, mucha bendición al estar en la disciplina. Un segundo aspecto que comparto tiene que ver con los rasgos de una persona indisciplinada. Abundan. Todos podemos cambiar, todos tenemos esa oportunidad, pero tenemos que confrontarnos y darnos cuenta de que la indisciplina nos va mermando, nos va restando fuerzas, nos va representando todo un obstáculo. La Escritura dice en Santiago 1:8 como una expresión de alerta: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre indisciplinado no va a perseverar y no va a tener la oportunidad de ver que los planes de Dios se cumplan en su vida. Menciono algunas características de una persona que no ha desarrollado la disciplina. Número uno, posterga los asuntos. Bueno para dejar para después, que es parte de nuestra cultura. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana, como que es parte de nuestra cultura. Tiende mucho a la flojera, a la distracción. Sus prioridades son incorrectas, están al revés. Las cosas importantes para la mayoría, para una persona que no es disciplinada, no son tan importantes. Lo importante es vivir el momento. Busca atajos para lograr sus metas. ¿Cuál es el camino más fácil para lograr algún objetivo? Deja las cosas inconclusas. Quizá muy justificada, es que ya le pensé, pero se va haciendo un patrón el dejar pequeñas o grandes cosas de manera inconclusa. Es indulgente con él mismo, es decir, se apapacha, se considera, se ve de una manera muy positiva de más, justifica sus fracasos, no se esfuerza lo suficiente, refleja mucha desorganización en todos los aspectos, incluyendo su área de trabajo. La impuntualidad es una marca de una persona que no es disciplinada. Tenemos que aprender a ser totalmente puntuales. Cambia constantemente de trabajo. Simplemente es una mención muy rápida para darnos una idea. Bueno, esa es una persona indisciplinada. Tenemos que cuidarnos de no estar mostrando alguna falta de disciplina en nuestro carácter. Pero si nos damos cuenta, es una área de oportunidad que con la ayuda de Dios podemos trabajar. Y llegamos a la parte práctica y a la parte que me interesa, que sirva de base para estar realmente pensando y dedicando el tiempo a la reflexión. ¿Cómo le hacemos para crecer en la disciplina? Es un trabajo que no se termina.
Hay una área de oportunidad, así tengamos, seamos muy jóvenes o tengamos una edad mayor, pero te sugiero varias cosas. Te voy a compartir 5 cosas. La primera cosa que nos ayuda para realmente crecer en la disciplina es tener un conocimiento propio muy alto de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Algo muy sencillo, muy práctico. Tienes que pensarle y tienes que identificar, precisar, así, nombrar, enlistar. Hoy te invito para que por lo menos sean 3 áreas en tu vida que representan precisamente áreas de oportunidad en la disciplina. 3 áreas, nada más. Hay muchas más, pero puede ser en tu aspecto físico, que tiene que ver en tu alimentación o en el cuidado de tu cuerpo o en el ejercicio, puede ser en la vida espiritual, en tus prácticas devocionales, puede ser en tus relaciones, puede ser en tus emociones, puede ser en tus finanzas. Bueno, de todas las áreas, escoge por lo menos unas 3 y trata de ser muy específico. Realmente, ¿por qué te animo a que estés sí nombrándolas, pero que escojas 3? Porque el primer paso es que tienes que estar consciente de precisamente esa área donde necesitas crecer para poder trabajar de manera muy específica. Quizá algunos ya saben y viene a su mente rápidamente todo el área donde necesitan más disciplina. Quizá tú no lo sepas, bueno, dedica un poquito más de tiempo. Si no sabes, pide ayuda. Hay gente a tu alrededor que Dios ha puesto, no es casual. Dios la ha puesto cerca de ti, que te aprecian de una manera sincera y te pueden decir realmente algunas áreas donde ellos pueden apreciar realmente, pero empieza por ahí. Número 1, ten un conocimiento de ti mismo, un autoconocimiento muy exacto. Y bueno, eso es algo que vamos a desarrollar, pero empieza por distinguir por lo menos 3 áreas donde tú tienes que trabajar la disciplina. Número 2, elabora propósitos claros y definidos. Es fundamental para ser disciplinados. Tener la visión de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a estar trabajando más adelante en toda esta situación de manera práctica para tener un proyecto de vida, pero realmente quien no tiene un propósito claro y definido, más en el contexto, no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, bueno, ni ganas dan de levantarse, porque esforzarse, no existe la más mínima motivación. Pero realmente cuando hay un propósito que cada vez va siendo más específico, hasta sentimos urgencia, sentimos pasión por ir adelante. Por eso es importante, tienes que darte la tarea, el tiempo de elaborar un proyecto de vida para ti mismo. Número 3, acepta la corrección y las críticas de buena manera. Acepta la corrección y las críticas de una manera excelente. Siempre va a haber críticas. No es malo, es una bendición. Siempre va a haber críticas, pero la clave no está en quitar las críticas. La clave está en analizar cómo vamos a reaccionar. Evidentemente hay 2 formas de reaccionar, una positiva y una negativa. Podemos reaccionar con enojo, podemos reaccionar a la defensiva, podemos reaccionar buscando excusas, podemos reaccionar desechando completamente esa crítica, o podemos reaccionar con madurez tratando de aprender. No que les estemos concediendo siempre la razón a aquellas personas que nos critican, no, pero sí parte de la disciplina es analizar, es considerar, es estar haciendo un análisis de algo que Dios nos quiere moldear precisamente al permitir esas críticas. Otra vez, no son casuales. En el ambiente de la vida cristiana y de nuestra relación con Dios no es casual, es una bendición cuando reaccionamos de manera positiva. Otro elemento, bueno, pues evita las distracciones. Hay muchas distracciones en nuestra vida, hay muchas cosas que jalan nuestra atención, hay muchas cosas buenas. No todas las distracciones son malas, al contrario, son muy buenas, pero hay que tener esa fuerza, esa disciplina para crear hábitos
Y esos hábitos van formando completamente nuestro carácter. Hay que tener una agenda, hay que tener una planeación de pues todo lo que pasa y vamos a realizar para Dios en todo el liderazgo. Hay muchas personas que no están haciendo lo que deben hacer, no están haciendo lo que les gustaría hacer, lo que Dios les ha llamado a hacer, porque están haciendo lo que otros esperan que hagan. Es muy frecuente. Bueno, nosotros tenemos que entender que hay que evitar todas estas distracciones. El trabajo difícil es la acumulación de cosas fáciles que usted no hizo cuando debía haberlas hecho. Debía haber preparado, debía haber apartado el tiempo para esto, debía haber, pues sí, sale adelante. Sí, pero se complican, las hacemos de manera difícil. Una cosa más tiene que ver con usar la regla 20-80. Creo que conocemos la mayoría, si no investiguenle esa regla del 20-80. ¿A qué se refiere esa regla? Es aplicable absolutamente a la inmensa mayoría de las cosas de nuestra experiencia en muchos aspectos. Les pongo un ejemplo de ese parámetro de la regla 20-80 que tiene que ver con, por ejemplo, las ventas. El 20% de los vendedores producen el 80% de las ventas. Es una regla. El 80% de las ventas corresponden al 20% de los productos. El 80% de los gastos de una empresa se concentran en 20% de los presupuestos de las partidas de los gastos. El 80% de las quejas de los clientes recaen en el 20% de los productos. Es simplemente un ejemplo para decirles, va teniendo mucho sentido. La idea fundamental es que en muchos fenómenos el 80% de las consecuencias se deben al 20% de las causas. Ahí va otra vez, la regla del 80-20, la regla de Pareto. El 80% de las consecuencias las provocan 20% de las causas. Aplicándolo, por ejemplo, a la vida de una iglesia. El 80% de los frutos evangelísticos vienen como consecuencia del 20% de los ministerios o de los proyectos o de las actividades. Es increíble, pero es muy importante precisarlo. Vuelvo al caso personal para ilustrar algunas cosas que tienen que ver con esta regla del 20-80. Muchas cosas que están pasando en nuestra vida, pero cotidianamente. Hay quienes han mencionado que el 80% de la ropa que compramos, solamente el 20% nos va a durar un poquito más, porque la vamos a apreciar de una mejor manera. El 80% de las fotografías o de los videos que tomas estando en las vacaciones, de todo ese 80%, solamente el 20% los vas a disfrutar y los vas a ver y los vas a considerar. El 80% de tu tiempo que pasas en internet, consultando algunas páginas, algunos blogs, te aportan el 20% de todo el contenido importante. Se aplica absolutamente a todos. ¿Y por qué la menciono esta regla? Menciono esta regla porque cuando estamos conscientes de esa regla nos ayuda a enfocarnos. Nos ayuda a no distraernos, nos ayuda a concentrarnos. Tú y yo tenemos que tener la sabiduría para enfocarnos prioritariamente en el 20% de las cosas y actividades de nuestra vida que nos van a dar los mejores resultados para todos los aspectos de nuestra vida. No hay que tratar de hacer más, hay que tratar de hacer mejor las cosas. Como líderes, si nos dedicamos nosotros a atender y a enfocar al 20% de las personas, a influir en ellas, a discipularlas, vamos a influir en el 80% de toda la congregación. Realmente es muy práctico, muy determinante. Requiere un análisis, requiere toda una situación de estarle pensando qué es lo que realmente me produce más. Pero el 20% de nuestras prioridades nos dará el 80% de los resultados si tomamos inteligentemente la decisión de invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, las oportunidades que Dios nos da, si las invertimos precisamente en ese 20% más importante.
El Señor Jesús es un ejemplo. Él fue específico, fue concentrado, su ministerio duró aproximadamente 3 años, dedicó tiempo a mucha gente, a las multitudes, alimentó a muchísima gente, sanó a miles de personas. Sí, pero a medida que iba pasando el tiempo, se concentraba en el grupo de los 12. Sí, hablamos de 70 y hablamos de otros, sí, pero él intencionalmente se fue concentrando. Y dentro de ese grupo de los 12 hubo 3 quienes tuvieron experiencias muy especiales, distintas a todo el grupo de los 12. ¿Por qué? Porque el Señor era muy intencional en priorizar. Ese es precisamente el punto. ¿Por qué es importante esa regla? Bueno, nos enseña a dar el lugar importante a las prioridades y a tener mucho mejores resultados libres de distracción. Concluyendo, bueno, la actividad, todo el movimiento no es sinónimo de productividad. Ocupar nuestras vidas en muchas cosas, en ocasiones, simplemente refleja nuestra falta de planeación, nuestra falta de orden, nuestra falta de disciplina, nuestra falta de propósito. Por eso hay que hacer una lista de los valores que tenemos personalmente, leerla constantemente. Hay que dedicar tiempo a pensar y a reflexionar. No es ocioso el tiempo que dedicamos a pensar cómo hacer las cosas, no solamente hacer las cosas, sino cómo y planearlas. Hay que tener una visión clara de la vida, hay que tener un proyecto de vida por escrito, hay que aprender a planear y organizarse, hay que tratar de ver los asuntos desde varios ángulos, hay que ponernos metas en cuanto a fechas, en cuanto a límites de cuándo vamos a hacer las cosas. Pero ese es el punto fundamental. La disciplina es importante. La disciplina tenemos que desarrollarla. Y vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo los diferentes puntos de vista y cómo aplicarlo, cómo enriquecerlo en un momento más. Pero la disciplina nos va a llevar a lograr grandes sueños. La indisciplina nos va a traer consecuencias graves, determinantes en nuestra vida física, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida financiera. Vamos a seguir pensando en esto, pero quédate con ese pensamiento. ¿Qué decisiones importantes debes de tomar para ser una persona disciplinada? ¿Qué áreas muy específicas de tu vida vas a empezar? Empieza con una sola. Hay que agarrar un pasito. Ya cuando hayas crecido en ese aspecto de disciplina, le vamos incrementando otro. Hay la oportunidad, Dios nos da esa oportunidad. Pero es importante, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres lograr los propósitos de Dios? Necesariamente tienes que crecer y desarrollar esa cualidad de la disciplina.